Bien, en esta parte 3 vamos a empezar justamente con la noción de crisis. Tomamos al autor Lequio para esta parte. Crisis entendemos que es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por una incapacidad temporal de la persona para abordar situaciones particulares utilizando los métodos que esta persona acostumbraba para buscar la solución a los problemas. Y además por el potencial para obtener un resultado radicalmente, puede ser positivo o negativo, según cómo salgamos de esta crisis como tal. Cuando hablamos de trastorno y desorganización, es justamente un trastorno que afecta a la parte cognitiva fundamentalmente y una desorganización que implica el no poder manejar las emociones, porque también está afectada toda la parte de los procesos psicológicos como tal. Por eso la persona entra en crisis, no puede hacer prioridades en su vida cotidiana, todo lo abruma, todo tiene que hacer en el momento, ¿sí? Y además es una incapacidad, pero como dice Lequio, es una capacidad del momento, es una incapacidad temporal. Por eso nuestra presencia es importante. Cuanto antes lleguemos con esta ayuda, vamos a manejar justamente que la persona tenga menos daño y entre en menor crisis y por lo tanto mucho más manejable. Cuanto más rápido podamos hacer la ayuda, menos probabilidad de daño va a tener la persona como tal. ¿Qué factores resuelven la crisis? Bueno, primero que nada va a depender de muchos. Uno es la gravedad del suceso. Si es una cosa es una crisis real y otra cosa es sentida. Tenemos que ver que la crisis son factores subjetivos fundamentalmente. Hay personas que por una crisis, una situación real produce una crisis que para otros esa misma situación real no le provoca nada. O es una situación sentida, imaginada, fantaseada, y más si tenemos una fantasía negativa del fin del mundo, de que nos vamos a morir, etc., ¿no? También va a depender de las experiencias anteriores de crisis que la persona haya tenido, porque cada salida de crisis, decimos, son nuevos recursos para enfrentar los nuevos retos de vida. Por otro lado, el trabajo que realiza quien intervenga es importante. La capacidad que pueda tener, las técnicas, pero fundamentalmente el nivel de acompañamiento y de entendimiento para que esta persona que está atendiendo pueda salir lo más pronto de la crisis o por lo menos contenerse y no generar mayores pérdidas como tal. Se trata de identificar primero cuál es el evento que produjo la crisis y cada situación debe entenderse desde la particularidad de cada persona. Por ejemplo, tener en cuenta el género. Como decíamos, la crisis no es igual para una mujer, para un hombre, el sexo, ¿no? Pero también la diferencia de género es importante. Las edades. A un niño puede entrar en crisis porque se le cayó su muñeco y se le rompió. Y puede estar pidiendo ayuda hasta a una ambulancia porque su muñeco se le rompió. Claro, si esto lo hace un adolescente, podemos decir ahí hay una enfermedad mental o hay un delito. Puede ser el lugar donde vive, por las condiciones, el medio ambiente, el contexto sociocultural, ¿sí? Puede ser una situación socioeconómica, como decimos, que es lo que más en este momento se está solicitando, se está entrando en crisis. Puede ser por la etnia, por las situaciones de aislamiento de una persona. A veces las personas están solas porque agarró el encierro a muchos familiares que están en lugares de trabajo lejos, en otros estados, ¿no? O en otras situaciones que no pueden estar presentes como tal. Fundamentalmente esto tiene que ver también con muchos trabajadores de la salud que están duplicando trabajos, están yendo muy poco a sus casas y sus familias están solas, como tú que estás atendiendo los teléfonos de emergencia en el sistema 911, que estás, gracias a ti que estás atendiendo, tu familia está sin ti en este momento. Por otro lado, historias de indefensión o situaciones de riesgos presentes, como también presiones de distinto tipo, no solo económicas, niveles de estado y tiempo de vulnerabilidad. Esto va a depender mucho, porque una persona que ya hace días o semanas que está en un estado de vulnerabilidad está mucho más en riesgo que el que empieza a entrar en vulnerabilidad ahora. La vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o de un grupo de personas
para anticiparse o hacer frente a una situación y resistir los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana. Y para recuperarse de los mismos va a tener muchas deficiencias. Por eso, cuanto más vulnerabilidad, más en riesgo va a estar la persona como tal. Para contrarrestar la vulnerabilidad es necesario, primero que nada, reducir en la medida de lo posible los efectos del peligro, mediante predicción, alerta, preparación. Claro que en este caso, la reducción de los efectos del peligro tiene que ver con el cuidado al contagio, ¿no? O sea, encerrarse en su casa, usar todos los protocolos de la casa, ¿no? Etcétera. También en el personal de salud, usar todos los protocolos específicos que hay para el trabajo dentro del hospital, cambiarse de ropa, salir, llegar a su casa, cambiarse de ropa, etcétera, y buscar usar todos los insumos posibles para su protección como tal. Fortalecer la capacidad para resistir y hacer frente a los peligros, como también abordar las causas subyacentes a esa vulnerabilidad. ¿Cuál es y qué alternativas podemos orientar o promover en esa persona para que agarre confianza? Muchas veces la confianza es lo colectivo. Muchas veces la confianza son los grupos de apoyo, justamente, ¿sí? Hay que ver que toda crisis genera muchas veces, como decíamos, resultados positivos y resultados negativos. No sabemos esta crisis mundial, esta pandemia, qué va a generar. Todos deseamos que sea para bien, que aprendamos cosas bonitas, que cambiemos el sistema, etcétera, etcétera, pero no sabemos realmente qué va a surgir. Porque también puede surgir la barbarie por la desesperación misma de las personas. Tenemos que ver que una crisis como la que estamos no es solo la crisis que aparece por la que estamos, sino que la crisis denuncia las crisis anteriores invisibilizadas, denuncia las condiciones sociales, denuncia las condiciones de los sistemas de salud, los sistemas educativos, denuncia los sistemas sociales en cuanto a las formas de los tejidos sociales, a los valores sociales, si había solidaridad o no, o había exclusión social, etc. Una crisis hace, digamos, presencia las crisis anteriores y por lo tanto va a depender de la localidad, del grupo, del momento, de cómo estaban antes socialmente para ver cómo están ahora socialmente. Por eso podemos ver en muchos lugares, quizás que haya mucha solidaridad, hasta hemos encontrado y estamos promoviendo hasta cocinas comunitarias, por ejemplo, donde las personas están dando lo poco que tienen para comer, para que todos puedan comer, fundamentalmente los niños. Y se están armando esas cocinas comunitarias en muchos lugares de mucha precariedad. Y así es lo que vemos, que de alguna manera estas crisis aparecen, todo lo no visible de las crisis anteriores. La violencia de género, los abusos, etcétera, todo lo que hablábamos. Tenemos que ver que esta crisis también puede generar los rompimientos de las negaciones de la familia, el descubrir que alguien era consumidor, ¿sí? Y también tenemos el peligro, que en muchos lugares tenemos personas armadas, familias armadas, y eso es mucho peligro en este momento también. Cuando comúnmente hay resultados negativos en el pensamiento, las emociones y en la conducta, porque intervienen los procesos psicológicos, la misma historia y cultura de la persona, así como la exposición constante a eventos o información negativa, como pueden ser las redes sociales, promoviendo la desesperanza. Por eso los referentes culturales, los referentes de principios, los referentes de ideas, de utopías que uno pueda tener, pueden ser fortalecientes en esta situación o al revés, te pueden destruir. Por eso lo que altera en una crisis es la percepción y la sensación, la atención, la cognición, las emociones y la memoria de una persona. Podemos tener síntomas sociales desde las violencias que hablábamos, pero también esos síntomas sociales pueden ser evasión, encerrarse, puede ser un aislamiento patológico o puede ser una irritabilidad insoportable que pelea con todo el mundo y a todos los que pasan por ahí. Pero también podemos tener síntomas físicos, como decíamos, insomnios, dolor de cabeza,
mucha o poca hambre, los síntomas emocionales, inmovilidad, miedos, ansiedades, enojos, culpas. Y las cognitivas, que tenemos situaciones confusionales, recuerdos del desastre o de los desastres anteriores, falta de memoria también, la negación, falta de concentración, pensamientos